Buen día a todos, continuamos con el tema de parámetros eléctricos. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza que impulsa los electrones. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor. ¿Qué es un conductor? Un cable, un alambre es un conductor que permite libre paso de electrones. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición al libre paso de electrones a través de un conductor. Con esto ya podemos definir que existen dos tipos de corrientes. La corriente continua, que sus iniciales son CC de corriente continua, y la corriente alterna, que sus iniciales son AC de corriente alterna. A la corriente continua también se le puede conocer como DC, que significa corriente directa. ¿Quiénes generan la corriente continua? La corriente continua lo generan las pilas, los acumuladores, las celdas solares, las baterías, los dínamos, etcétera. Hay una diferencia entre pilas y acumuladores, por ejemplo, y baterías. Todos se confunden con ellos. Las pilas químicamente pueden generar energía eléctrica, pero estas no tienden a tener un gasto y no se pueden recargar. Mas, sin embargo, los acumuladores, igual que la pila, químicamente genera energía eléctrica, pero esta sí se puede recargar. Una batería es la combinación de varias pilas o acumuladores. Es la combinación de varios acumuladores. Eso es una batería. Las celdas solares o sistemas fotovoltaicos también generan lo que es corriente directa. Por el otro lado, en la corriente alterna, pues como habíamos visto, la CFE genera a través de diferentes procesos al mover la turbina, como procesos de hidroeléctricas, nucleoeléctricas, geotérmicas, eólicas, etcétera. De esa forma mueven una turbina y se genera lo que es la corriente alterna. Por el otro lado, a través de plantas de emergencia también podemos generar corriente alterna. Esos son los generadores o alternadores de corriente alterna. Por otro lado, si ustedes observan en esta imagen tenemos un circuito. En ese circuito están dos lámparas y un interruptor. ¿Qué pasa? Está haciendo su fuente de energía eléctrica es una pila. Por lo tanto, yo ya sé que al ser una pila, sé que tiene polaridad, es decir, positivo y negativo. Se debe de respetar en la corriente continua la polaridad y su símbolo es este que está aquí. La línea más larga es positivo y la línea más corta es negativo. Por el otro lado, tengo yo una planta de emergencia que genera corriente alterna y su símbolo de la corriente alterna o su fuente es este círculo con una onda senoidal que tenemos en el centro. ¿Qué pasa si yo esta pila lo quito y pongo una planta de emergencia o un generador de corriente alterna? En el circuito que va a estar fluyendo la corriente va a ser un circuito de corriente alterna. Mas, sin embargo, así como está la pila, podemos ver que por el hecho de tener una fuente como pila, pues es un circuito que en él genera la corriente continua. Teniendo ya esos dos conceptos, vamos a ver las diferencias que existen entre la corriente continua y la corriente alterna. La primera es que en la corriente continua el flujo de electrones no cambia de dirección ni de magnitud. Si ustedes observan, va de positivo a negativo. Hay un flujo de electrones que lleva la misma dirección. En la primera lámpara lleva una dirección, en la segunda igual, es la misma, igual la magnitud. Por el otro lado, en la corriente alterna, el flujo de electrones cambia de dirección y magnitud. ¿Por qué se da esto? Porque cuando cambian la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de los electrones. Acuérdense de la ley de Faraday, que en un campo magnético y en una bobina en movimiento, pues generamos un voltaje y de ahí se genera lo que es la corriente alterna. Y aquí tenemos un generador, ¿no? Por otro lado, continuamos con las diferencias. La corriente continua lo podemos representar en una gráfica, si ustedes observan, en un mismo plano, que es en este caso positivo, y se representa por una línea que es continua. Por eso tiene una dirección y una magnitud constante. ¿Por qué magnitud constante? Porque, por ejemplo, si tuviéramos una pila que genera corriente continua, su magnitud, si yo inyecto 3 volts, por ejemplo, su magnitud va a ser constante, mas sin embargo en la corriente alterna no es la misma dirección, porque si trazamos un plano cartesiano, vamos a tener que tenemos un sentido diferente, positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque es una corriente senoidal y es una corriente alterna. Por el otro lado, no tiene la misma magnitud,
¿Por qué no tiene la misma magnitud? Porque su voltaje no es constante, es decir, llega a 127 volts en un contacto eléctrico en una casa de 127 volts, pero no es constante, es decir, al final puede ser más el 10% o menos el 10%, es decir, puede ser 110 volts, 127 y en ese rango, ¿no? Por lo tanto, su magnitud es variable y la magnitud de corriente continua es constante. Si son 5 volts de inicio, al final son 5 volts de final. Entonces, esa es una de las diferencias. Por el otro lado, su gráfica en la corriente alterna es una onda senoidal y corriente continua es una línea horizontal. Por el otro lado, nosotros podemos convertir la corriente continua en corriente alterna a través de un equipo que se llama inversor para corriente alterna. Es decir, podemos cambiar esta corriente continua a corriente alterna, a onda senoidal. Recíprocamente, podemos cambiar esta corriente alterna a través de un rectificador para corriente continua a corriente continua. ¿Por qué se genera una onda senoidal en la corriente alterna? La vez pasada les dije que existía un estator donde se encuentra un polo norte y un polo sur y en él hay un flujo magnético. En medio hay un rotor que es el que tiene movimiento y ese es un alternador. Ese rotor, obviamente la fuerza que movía a ese rotor, pues usábamos los recursos que es el agua, una hidroeléctrica, una nucleoeléctrica, la forma atómica, una termoeléctrica, el vapor y así sucesivamente. Es lo que movía esa fuerza, movía la turbina y obviamente al existir una bobina donde hay un movimiento a través de un campo magnético, pues generábamos un voltaje y al haber un voltaje generamos lo que es la corriente alterna. Y bueno, obviamente como ese rotor es circular, pues si ustedes observan, al haber ese movimiento sobre el flujo magnético, pues va cambiando y se va formando ángulos. 30 grados se forma este punto, 60 grados, por ejemplo, se forma este punto. El punto máximo, que es 90 grados, formamos el punto máximo de la onda senoidal de dirección positiva. 120 grados formamos este punto y así sucesivamente. Cuando llegamos a los 180 grados, estamos viendo que llegamos al punto cero otra vez y formamos media onda y es de un sentido o una dirección positiva, es de una dirección positiva. Después, al girar 210 grados, generamos este punto. Al generar los 270 es el punto máximo, como ustedes observan aquí, y al llegar o al hacer la vuelta completa, que son 360 grados, es el punto otra vez cero. Entonces, una vuelta completa de 360 grados generamos una onda senoidal. Y en este caso, pues al haber una onda senoidal, si ustedes observan, trazamos un plano cartesiano, vemos que tenemos un punto positivo y tenemos lo que es una dirección negativa. Por lo tanto, esta sola onda es una vuelta de 360 grados. Y a toda esta onda senoidal se le conoce como ciclo. Por lo tanto, en un generador de la CFE, nosotros y en un generador de corriente alterna, siempre va a existir la frecuencia. La frecuencia que ocupamos en México son de 60 Hz. ¿Por qué 60 Hz? Porque si en un ciclo de una onda completa es 360 grados, una vuelta completa, en un segundo va a girar 60 veces ese generador de corriente alterna. Y esa repetición de 60 veces quiere decir que va a ser 60 ciclos como este de ondas completas. Quiere decir con eso que en una corriente alterna de 60 Hz el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo, ¿sí? Es decir, va a tener sentidos positivos, negativos, y eso lo va a hacer 120 veces. Por eso, ¿por qué razón? Porque son 60 ciclos en un solo segundo. Por eso la frecuencia en México es 60 Hz y en Estados Unidos, otros lugares, 50 Hz. Quiere decir que ahí son 50 vueltas que hacen un segundo el generador. De esa forma se genera la corriente alterna. Y aquí podemos ver la imagen. Está el polo norte, el polo sur y la bobina en ese campo, ese flujo magnético va girando, se van formando ángulos de
de 10, aquí se ve, vamos a empezar de 30, de 60, 90, 120, 180, 200, hasta que dé la vuelta completa que son 360 y vuelve a empezar, ¿no? Otro ciclo. Entonces, la amarillo es una onda senoidal que se va formando conforme la vuelta y hay un ángulo de por medio, ¿no? Entonces, por eso son ondas senoidales y en la corriente alterna existe ese parámetro más que es la frecuencia. Hace mucho tiempo hubo una batalla de corrientes por la parte de corriente continua, lo que es Thomas Edison, se encargó de apoyar a la corriente continua y Nikola Tesla a la corriente alterna. Y bueno, hay una diferencia y una ventaja, hay más ventajas de la corriente alterna sobre la corriente continua. ¿Cuáles son? La primera es la generación. La corriente alterna puede generar alto voltaje, disminuirlo, elevarlo, etcétera. En la corriente continua se complica más. Por el lado de la transmisión y distribución, como en la distribución que ya vimos en la generación eléctrica y transmisión, pudimos observar que se empleaba lo que es el transformador. Ese se encargaba de elevar el voltaje o reducirlo, ¿sí? ¿Qué genera eso? Pues bueno, primero que nada, ayuda a que tenga mayor alcance, es decir, por ejemplo, se pueda generar la electricidad en corriente alterna y se pueda pasar por un proceso de tramos largos, de llevarlo de los poblados hasta las grandes ciudades. La corriente continua no es tan barato hacer esa parte, de hecho no funciona así. Por el otro lado, en la corriente alterna, al haber menos corriente, se traduce que hay menos caída de voltaje, lo cual permite tramos largos y llega hasta los negocios y casa. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan en el proceso de corriente alterna de la CFE, de generación, transmisión y distribución, se tiene que elevar el voltaje. ¿Y para qué se eleva el voltaje? Para que haya menos corriente. Al haber menos corriente, obviamente los tramos o el diámetro del conductor es más delgado, por lo que al ser más delgado, pues hay menor pérdidas o disipación de calor. Por lo tanto, también al ser más delgado los conductores, al ser que la corriente sea menor que un voltaje, pues se puede distribuir a grandes tramos la corriente y de esa forma pues se usan en edificios, negocios, industrias que usan gran voltaje. Entonces, la generación de la electricidad de la corriente alterna por parte de la CFE, como ustedes saben, generaba por medio de diferentes recursos naturales. Llegaba a una subestación que tiene un transformador elevador y eleva ese voltaje, y ese voltaje es de corriente alterna. Al elevar ese voltaje, la corriente es menor. Acuérdense que a mayor voltaje, la corriente es menor, y al ser la corriente menor, pues como la corriente es menor, el conductor o el diámetro del conductor o del cable es más delgado, lo que genera un ahorro a las empresas. Entre más grosor o más calibre o entre más grande sea el diámetro de un conductor, pues es más caro, ¿no? Entonces de esa forma impacta. Por otro lado, ese voltaje, después de elevarlo, se vuelve a reducir a través de una subestación reductora, o ahí, en esa subestación existe un transformador reductor, y de esa forma ya distribuye a todas las ciudades. Pero esa es la ventaja de la corriente alterna, que por medio de un transformador pueden elevar el voltaje y reducirlo, y de esa forma puede distribuirlo a largas distancias. Es decir, existe una menor caída de tensión porque la corriente es menor. Hagamos un experimento. Tenemos una pila. La corriente continua, otra de las diferencias es que se puede almacenar. Y la corriente alterna, esa energía no se puede almacenar. Aquí vamos a poner esta pila y vamos a cerrar el circuito. Por lo tanto, vamos a tener una dirección de corriente continua. Un flujo, una corriente continua, pero lleva una sola dirección los electrones, si lo pueden observar. ¿Sale? Este es un ejemplo. Vean, su dirección es el mismo y continuo. Ahora hagámoslo con corriente alterna. Bueno, con corriente alterna sería cerrar el circuito y ver cómo es el sentido de los electrones. Si ustedes observan, va cambiando, ¿sí? El sentido, la dirección no es la misma. En corriente alterna va y regresa de una forma por las ondas senoidales, que ya lo habíamos explicado.